Hermanos, en este mes estamos con el tema Generación Visionaria. Brothers and sisters, in this month we are in our series of the month of Visionary Y Generation. por lo tanto, entonces les compartí la visión de la iglesia. Empezamos compartiendo de la visión que tenemos como iglesia. And we start off sharing the vision that we have as a church. Y la visión de nuestra iglesia es levantar familias comprometidas con el reino de Dios. And the vision of our church is to raise up families that are committed to the kingdom of God. ¿Cómo nos comprometemos con el reino de Dios? How do we commit to the kingdom of God? A través de prácticas espirituales, Through spiritual practices como la oración, like el prayer, ayuno, fasting, la lectura de la palabra, reading of la scripture, meditación de la the palabra, meditation of the word que la hemos estado practicando en esta semana que pasó. that we've been practicing as of last week. Tuvimos 10 días de ayuno y oración. We had 10 days of prayer and fasting. Y ustedes saben que el ayuno sana tanto nuestro cuerpo Do you know that fasting heals our bodies porque lo desintoxica. because it Pero detoxifies it? aparte de eso, But apart from that, es la parte espiritual que nos sana también. it's the spiritual part that heals us as Porque en medio well. que estamos ayunando, estamos orando. Because as we are Estamos fasting, leyendo la we are palabra. praying and reading the word of Y el God. cuerpo responde. And the body Y somos responds. sanados en el nombre de Jesús. And we are healed in the name of Jesus. Y de esa manera somos familias comprometidas. And in that way, we are families that are committed. Pero también somos familias victoriosas. But we are also victorious Y families. eso lo vimos el pasado domingo a través del libro de Josué, And we saw this last week in the book of Joshua. donde el Señor nos llevaba a entender que necesitamos entrar en ese compromiso como familias. God was taking us to understand that we must have the understanding of commitment to the Lord. Y el segundo principio de nuestra visión es que hacemos énfasis en hacer discípulos. And the second emphasis in our vision is that we want to make disciples. Si usted pertenece a la membresía de esta congregación, es llamado a ser If discípulo you de belong to the Jesucristo. congregation of this church, is to make Amén. disciples. Amén. Eso es el segundo principio de nuestra visión. That is the second principle of our vision. Por lo tanto, el tema de la prédica de hoy es operando en el reino de Dios. So the theme of today is operating in the kingdom of God. Porque los discípulos operamos en el reino de Dios. Because as disciples, we operate in the kingdom of God. Ya no somos creyentes que venimos a la iglesia porque nos toca venir. We're no longer just believers who come to church because we have to. No, entramos a operar en el reino de Dios. We begin to operate in the Porque kingdom of somos God hijos del Rey because de we Reyes, are children of del the King Señor of de Kings señores. and Amén. Lord of Lords. Somos hijos de un Padre todopoderoso. We are children of an all-powerful Tenemos God. el poder del Espíritu Santo. We have the power of the Holy Spirit. Ya nosotros no estamos bajo maldición ni bajo pecado. We are no longer under curse or sin. Y entonces el Señor nos llama que como discípulos operemos en su reino. So the Lord calls us as disciples to operate in His kingdom. Y no es solo saber acerca del reino de Dios, And it's not just about the kingdom of sino God, saber que el reino está al alcance de nuestras manos. but to know that the kingdom of God Amén. is at the reach of our El hands. reino de Dios. The kingdom of God. Vamos a la palabra. We're going to go to scripture. Mateo capítulo 3 versículo 2. Matthew chapter 3 verse 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verse 1. In those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, For this is he who spoke of by the prophet Isaiah when he said, voz del que clama en el desierto, the voice of one crying preparad el camino del in the Señor, wilderness, prepare the way of the Lord. enderezad sus sendas. Make its path straight. Cuando leemos esta escritura, When we read the scripture, sabemos que es Juan el Bautista el que está hablando. we know it is John the Baptist speaking. Pero algo extraordinario de Juan el Bautista But something extraordinary about John the es Baptist que él entendió el reino de los cielos. is that he understood the kingdom of heaven. Juan entendió perfectamente que era el reino de los cielos. John understood perfectly what was the kingdom of heaven. Juan entendió que él no era el Mesías. John understood that he wasn't the Messiah. ¿Y sabe por qué entendió el reino de los cielos y entendió que él no era el Mesías? Do you know that he understood that he wasn't the Messiah? Porque él tuvo entendimiento. Because he had understanding. Y tú,
Y él tuvo el entendimiento de saber quién era Jesús. And he had the understanding of knowing who Jesus was. Por eso nosotros tenemos que orarle al Padre This is why we must pray to the Father que nos abra el entendimiento to open our understanding, para conocer a Cristo to Jesús know who Jesus Christ y is, poder operar en el reino de los and cielos. to be able to operate in the kingdom of heaven. Esa debe ser una oración recurrente This must be a recurring prayer, diariamente en nuestros días. daily prayer. ¿Por qué? Porque cuando nuestro entendimiento es abierto, Why? Because when our understanding is open, conocemos los tiempos. we understand the times that Somos we are living conocedores de in. los tiempos. We are knowers of the Y times. podemos entender mucho mejor el reino. And we can understand the kingdom Y much better. podemos operar en el reino de And we'll Dios. be able to operate in the kingdom of Por God. eso Juan el Bautista entendía los tiempos. This is why John the Baptist understood the times. Y él, al entender los tiempos, le decía a la audiencia que estaba alrededor: In understanding the times, he would tell the audience around him, arrepiéntanse y bautícense. repent and be baptized. Y mandó a sus discípulos And he would send a his que se fueran con disciples Jesús, to go with porque Jesus, sabía que el reino de los cielos se había acercado. because he knew the kingdom of heaven was drawing Y near. como tenía entendimiento, le dijo a los discípulos: váyanse con el because Mesías, he porque had él es. Understanding, he told his own disciples, go with the Él es Messiah. aquel de quien habló el profeta Isaías. He is the one that the prophet Isaiah spoke about. Entonces, qué importante es que nosotros en este tiempo So how important for us in sepamos this que el Señor time nos llama como discípulos. to know that God El Señor nos llama como calls discípulos. us as Y disciples. como discípulos necesitamos tener un entendimiento abierto. And as disciples, we need to have an open Porque vamos a ser understanding, enviados. because we will be sent Y out. algo muy importante And something that's very para operar en el important reino de to Dios operate in the kingdom of God es preguntarle al Espíritu Santo: is to ask the Holy Spirit, ¿cuál es el rol que yo desempeño en el reino? what is the role that I have in the kingdom? Porque cada uno de nosotros tenemos un rol en el reino de Dios. Because each of us have a role in the kingdom of Por God. eso es que hay que pedirle que nos abra el entendimiento para conocer cuál es ese rol So that's why we need to ask Him to open our y understanding esa to know that esa role asignación que tenemos. and that assignment that we Juan lo have. sabía muy bien. John knew it Por very eso well. predicaba el bautismo del That's why he arrepentimiento. preached about repentance and baptism. Marcos 1:14. Mark 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Now, after John was arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the Dici- gospel of God Diciendo: el tiempo se ha cumplido and saying the time y is el reino de fulfilled Dios se ha acercado. and the kingdom of God is at hand. Arrepentidos y Repent creed en el and evangelio. believe in the gospel. Jesús mismo, el Hijo de Dios, Jesus himself, the Son of God, sigue el cumplimiento del reino de Dios que se inició con Juan el Bautista, la follows the predicación. fulfillment of God that started with John the Baptist. Cuando vemos estos versículos, vemos la secuencia de esta palabra, When we see the sequence of this word, entendemos que inevitablemente nosotros we understand that inevitably también seremos enviados como Juan el we will Bautista, be sent out like John the Baptist, porque los discípulos somos enviados. because the disciples are Amén. sent out. Por eso es tan importante que como iglesia hacemos énfasis en hacer So discípulos, this is why it's so important that as a church we make an emphasis in making disciples, proclamando no solo el evangelio, proclaiming not just the gospel, proclamándolo no solo con palabras, not just with words, sino con demostración de poder but with demonstrations of power y el perfecto amor de Cristo power Jesús. in the perfect love of Jesus ¿Hacia Christ. quién? Hacia todas las almas. To who? To all Hacia souls. todas las almas. To all La souls. predicación del evangelio. The preaching of the gospel. Lucas capítulo 10 versículo 9. Luke chapter 10 verse 9. Cuando entendemos que como discípulos tenemos poder dado de parte de Dios. When we know that as disciples we have power from God. Por eso es importante que sepamos que el Señor nos llama a operar en el reino de Él. So that's why it's important for us to know that God calls Y us que to Él nos operate da in His todas kingdom. las herramientas. And He gives us all the Nos tools. da el poder para hacerlo. He gives us the power to do so. Lucas 10:9. Luke chapter 10 verse 9. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Amén. Amen. Es decir, tenemos el poder nosotros de ir contra toda fuerza del enemigo. It's to say we have the power to go against any power of Y the enemy, nada nos va a dañar. and nothing will harm us. Pero dice la escritura que no nos regocijemos de que los demonios se nos sujetan, But the scripture says, let us not rejoice that the demons will be subject to us, sino que nuestros nombres están escritos en el libro del cielo. but that scriptures are written in the kingdom of Qué heaven. extraordinario, How extraordinary. porque ciertamente ese es el poder de la predicación del Because evangelio. truly that is the power of the gospel. Y nosotros nos regocijamos es porque el reino de Dios se está extendiendo. And we rejoice because the kingdom of God is extending. Eso es operar en el reino de Dios, It is to operate in the kingdom of God. que sabemos que hay un poder cuando predicamos el evangelio y que To no know that we tenemos have temor. a power when we preach the gospel. Entonces, hay momentos que nos va a dar temor, So there are moments where we will have fear. porque dar el primer paso no es muy cómodo. Because to give the first step isn't comfortable. En ese momento los discípulos estaban llenos de una revelación fresca del Señor In Jesucristo. that moment, the disciples were full of a fresh revelation from Habían Jesus Christ. promesas de su reino para There ellos. was promises of the kingdom for them. Pero interesantemente las promesas no vinieron a ellos cuando no estuvieran aquí en la tierra. Digamos que ellos fueron a pensar que cuando vayamos al cielo vamos a operar en el reino. Muchas personas piensan que operar en el reino es cuando estemos en los cielos. Many people think that operating in the kingdom is when we'll be in heaven. Pero el Señor no les dio a ellos las promesas para que operaran en el cielo, sino aquí en la tierra. But the Lord didn't give them the promises for them to operate in heaven, but here on earth. Por eso los discípulos esperaron la promesa del Espíritu Santo This is why the disciples waited for the promise of the Holy Spirit para operar con poder aquí en la to tierra. operate with power here on earth. Y por eso vemos el libro de los Hechos, This is why we see the book of Acts, que ellos se activaron that they were activated cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos when the Lord Jesus Christ ascended into heaven, y empezaron a operar en el reino de Dios. and they started to operate in the kingdom of God. Lo mismo aplica a cada uno de nosotros In the hoy en same way, día, it applies for all of en us, todos los aspectos de nuestra vida. in all the aspects of our life. Y nos lleva a hacernos a una pregunta: And it makes us ask ourselves a question. ¿estamos operando en el reino de Dios? Are we operating in the kingdom of God? Día a día estoy operando en el reino de Dios. Day to day, am I operating in the kingdom ¿Cómo of está God? mi día a día? How is my day Eso to es muy day? importante, It's very important. porque como discípulos debemos estar operando en el reino de Dios. Because as disciples, we need to be Amen. operating in the kingdom of God. Eso es una generación visionaria This is a visionary que opera en generation el reino de Dios. that operates in the kingdom of God. ¿Cómo operamos en el reino de Dios? How do we operate in the kingdom of A God? través de la palabra. Through the word. Nuestra vida debe estar anclada a la palabra de Dios. Our life must be anchored to the word of God. El viernes en el aposento alto compartíamos esa parte On Friday, we shared this part de que tenemos un enemigo común that we have a common enemy, y se llama temor. and it's called fear. El temor viene a amedrentarnos. Fear comes to threaten Y us. lo encontramos en ese pasaje cuando los discípulos van a pasar por el mar de Galilea. And we see in the passage where the disciples are crossing the Galilean Sea. Y cuando están allí en el mar, que hay ese mar se embravece tanto, And when ellos se they atemorizaron. are in that stormy sea, they are stricken with fear. Ahora estos hombres son pescadores, ellos son hombres de mar. Now these men are fishermen. They're used to being at sea. Pero en ese momento las olas sobrepasaban la barca. But in that moment, the waves were as big as the ship. Y eso fue lo que los amedrentó, And this is what scared them. que ya esta tormenta era mayor a las otras que habían pasado. That this storm was greater than the past that Lo they had gone extraordinario through. es que Jesús está en la The barca extraordinary thing is Jesus is Y on está the boat durmiendo. and he is sleeping. y entonces ellos atemorizados So they are fearful despiertan al Señor and they wake up the Lord y le dicen al Señor: and they tell the Lord, despierta, awake, mira todo lo que está pasando. look at everything that is happening. Hay otras versiones que dicen: tú no tienes cuidado de nosotros. There are other versions No where te it das says, cuenta. you don't take care of us, you're not Se realizing. llenaron de temor. They were full of No fear. estaban operando en el reino, They were not operating in the estaban kingdom. operando religiosamente They were operating en religiously la carne, in their porque se flesh dejaron amedrentar. because they were allowing fear to take Y over. cuando permitimos que el temor venga y nos amedrente,
And when we allow fear to take over, entonces opaca nuestros sueños, it shadows our fear, our las dreams, promesas de Dios. the promises of Por eso God. el Señor nos llamaba en la noche de aposento So that's alto why God was calling que us soñemos on Friday y night to soñemos en dream grande, and to dream que big, tengamos anhelos to have desires, para no permitir que el temor venga to not allow for y fear to destruya come lo que Dios tiene para and nosotros. destroy what God Amén. has for us. Amen. De hecho, los invitamos el último viernes de cada mes de este año, We invite all of you the last Friday of every month of this year 7 de la noche, aposento at alto. 7 p.m. Upper room. Apóntelo. Todos los últimos viernes de cada mes. Write it down every Friday of the Sepárenlo en last su agenda. of the month. Estuvimos con el equipo de liderazgo We were with our leadership team, ministrando, ungiendo con ministering aceite, and anointing with creyendo oil, que estamos en believing el tiempo de milagros, that we are in the sanidades y time of prodigios. Amén. miracles, healing, and signs and wonders. Pero para eso necesitamos operar en el reino. For this to happen, we must operate in the kingdom. ¿Qué estaba esperando Jesús de los discípulos cuando iban en la barca? What was Jesus waiting for the disciples to do on the ship? Que ellos operaran en el reino porque lo habían visto a él hacer muchos milagros, For them to sanidades y operate in prodigios. the kingdom because they had seen him do so many miracles and wonders. Y que ellos se atrevieran a decirle, mar, aquíétate o cálmate, mar, viento, cálmate. And for them to dare to believe to calm the storm themselves. Pero ninguno de ellos se atrevió. But none of them dared to believe. ¿Por qué? Porque el temor los neutralizó. Why? Because the fear neutralized them. Porque Jesús le dice, ¿por qué temieron? ¿Por qué se dejaron amedrentar? Because Jesus tells them, why were you fearful? Y a continuación les dice, hombres de poca fe. And he tells them, men of little faith. ¿Por qué? Porque el temor no los dejó operar en el reino. Why? Because the fear didn't allow them to operate in the kingdom. Porque según el llamado de atención de Jesús, él esperaba que ellos le hubieran dicho al mar y al viento, cálmense. Because Jesus was waiting for them to calm the storms themselves. Y habían obedecido a la fe de ellos. And- Había obedecido a la fe de ellos. And they would have obeyed their faith. Porque Dios espera que la fe que te ha dado a ti la pongamos en acción. Because God is Amén. waiting for the faith that he deposited in us to act on it. Y se perdieron la gran oportunidad de operar en el And they reino. lost that great opportunity to act in the kingdom of God. Imagínate si lo hubieran hecho, Jesús los había felicitado. Imagine if they had done it. Jesus would have Y les había congratulated dicho, them qué bien, and tell alumnos. them, good job, my Estaba esperando students. eso. I was waiting for you Pero to en do vez de this. eso, But instead of se this, ganaron una llamada de atención. they were a call to attention. Por eso es importante saber que nosotros necesitamos tener anclada nuestra vida a la palabra de So Dios. that's why it's important for us to have our life anchored to the Word of Porque God. cuando nuestra vida está anclada a la palabra de Dios, Because when our life is anchored to the Word of God, el temor no puede contra nosotros. fear cannot control us. Porque escrito está Because it is que el written perfecto amor de that Dios the perfect love of Jesus echa fuera Christ todo temor. casts away all Amén. fear. Amen. No podemos permitir que el temor venga y haga desastres en nuestra We vida. cannot allow fear to enter to make Los disasters in our discípulos life. aprendieron esa lección muy The bien. disciples understood that lesson very Y por well. eso el Señor nos dice que para operar en el reino And this is why God tells us that to operate in the kingdom, nos da las llaves del reino. He gives us the keys of the kingdom. Mateo 16:19. Matthew 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. I will give you the keys of the Y kingdom of todo lo que heaven. atares en la tierra será atado en los cielos. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los And cielos. whatever you loose on earth shall be loosened in heaven. Qué poderoso. How powerful. Amén. Amen. Hoy estábamos en nuestra clase de sanidad física Today we are in our class of physical healing. y nosotros tenemos la autoridad en Cristo Jesús And we have the authority of Jesus para operar Christ en el reino to operate in the kingdom y echar fuera de nuestra vida, and to cast out of de our nuestro lives, cuerpo físico, out of our physical toda bodies, opresión all oppression que los demonios quieran traer a nuestra vida. that demons want to bring over our life. Aprendíamos que hay opresiones que vienen por maldiciones generacionales, We learned that there are oppressions that come because of generational curses que han venido porque padres, abuelos, tatarabuelos le abrieron puertas a la enfermedad and have happened because past ancestors have opened doors to sickness y que han estado oprimiendo con cáncer, con diabetes, con and that have tanta situación. oppressing
with cancer, diabetes, Pero with so many cuando- situations. Cuando operamos en el reino, But when we operate in the kingdom, nos atrevemos a hacer lo que los discípulos no hicieron en la we barca. dare to do what the disciples were not able to do on the boat. Y antes de dejar que el temor nos acose y pensamos que ese es nuestro destino final, la enfermedad, And before allowing fear to control us and thinking that our final end is en el sickness, nombre de Cristo Jesús, and we believe that in the name of Jesus yo Christ, ato, amordazo y echo fuera de mi cuerpo I bind from my body todo espíritu inmundo de opresión, all worldly spirit of de oppression, cáncer, de of diabetes, cancer, of de diabetes, migraña, of todo lo que migraines, tenga que ver con la everything that opresión, has to do with en el oppression, nombre de Jesús. in the name of Jesus Y Christ. yo desato And I la, declare la sanidad en mi cuerpo, the healing over my body porque soy sano en el nombre because de I am Jesús. healed in the Amén. name of Jesus. Eso es operar en el That is to reino. operate in the Pero kingdom, tenemos que practicarlo. but we must practice Antes it de ir a los químicos, before going to antes de ir, chemicals. los médicos son una bendición. The doctors are a blessing, Pero necesitamos antes de buscar nuestra sanidad but espiritual, before we must seek our spiritual healing. Amén. Amen. porque es el poder dado por Dios. Because the power given by God. Y de esa manera vamos a ver cómo el Señor restaura nuestra vida, And in this way, we'll see how God restores our porque life. tenemos la autoridad para atar y desatar. Because we have the power to bind and to loosen. La palabra nos dice que el Señor Jesús vino a liberar a todos los oprimidos por el diablo, The word tells that Jesus came to free all that were oppressed by the devil, entendiendo que Satanás opera oprimiendo a los hijos de Dios. understanding that Satan operates by oppressing the children of Pero la God. única manera que puede hacerlo es cuando abrimos puertas And the de temor only way he can do so is when we open the door of fear o puertas de pecado. or doors of sin. Él opera para oprimirnos. He operates to oppress us. Pero cuando nosotros nos aferramos, nuestra vida está aferrada, anclada a la palabra de But Dios, when our life is anchored to the word of God, entonces empezamos a declarar las escrituras. we'll be able to declare scriptures. Aprendíamos esta mañana We learned this morning que debemos de hacer una lista de enfermedades recurrentes that we must make a list of reoccurring que sicknesses constantemente se dan en nuestras that are vidas constantly happening in our life. y pedirle al Espíritu Santo cuál es la raíz de esta enfermedad And ask the constante. Holy Spirit, what is the root of this Revélame. sickness? Reveal ¿Es to una me. opresión del enemigo Is it an oppression of the enemy? o es un mal hábito que yo tengo? Or it's a bad habit that I ¿Es una have? maldición Or generacional? is it a generational Porque yo curse? necesito en el nombre de Because Jesús I need to, in the name of Jesus, quebrantar, break atar off and to y echar bind fuera and to todo cast demonio out que se esté all aprovechando demon. de eso. It is taking En el nombre advantage de of this in the Jesús. name of Amén. Jesus. Amen. Porque tenemos las llaves del reino Because we have the keys of the kingdom para atar, to desatar y bind, echar to fuera en loosen, el and to nombre de cast out Jesús. in the name of Jesus. Entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu So Santo. we must be guided by the Holy El Espíritu Spirit. Santo es muy importante. The Holy Spirit is very important. También muchas veces viene la enfermedad por nuestra manera de hablar. And also sickness may come because of our way Porque of speaking. nuestra boca hay poder. Because there is power in our Nos, tongue. nos dice el libro de Proverbios que en nuestra boca, en nuestra lengua hay poder de la vida y de la muerte. In Proverbs talks about that our tongue has power of life or death. Y lo que más nos guste hablar, de eso comeremos. And what we most like to talk about, we will eat from it. Por lo menos si le decimos a alguna persona de nuestra familia, So if we tell anyone, for example, if we tell anyone in our family, es que me enfermas como comes. Te You vas a s- enfermar. you sicken me when you eat, you'll get sick. Es que ya me tienes loco, me tienes loca, me voy a morir. You're making me crazy, I'm going to Te die. vas a enloquecer. You're going to Te go van a llegar insane. dolores de cabeza. You're going to have headaches. Todo lo que nosotros digamos con nuestra boca, eso se va a hacer. Everything that we say with our mouth will be done. Por eso es tan importante quebrantar, atar y desatar sobre nuestra vida. This is why it's important to bind and break off from Eso our es life. operar en el reino. It is to operate in the Como kingdom. discípulos necesitamos operar en el reino As disciples, we must operate in the y kingdom. necesitamos esa relación diaria con el Espíritu And we need Santo, that daily relationship with the Holy Spirit. porque la enfermedad no es la voluntad de Dios. Because sickness is not the will of God. ¿Sabían eso? Did you know this? La enfermedad no es la voluntad de Sickness is Dios. not the will of God. A veces nos conformamos con las enfermedades So many times we conform with y sicknesses. decimos es que es la voluntad de And we just Dios. say it's God's will. Y es que mi papá, mis antepasados murieron de eso, yo también me voy a morir And de we eso. say, my ancestors died of this, I'm going Eso to no die es of this. cierto. That is not Eso no es la true. verdad. That is not the truth. Porque la palabra nos enseña Because the Word of God teaches us. en Primera de Juan 3,
3. In 1 John 3, Amado, yo deseo que seas prosperado en todo beloved, I desire you to prosper in everything y que tengas buena salud. and to have Amén. good health, Así como Amen. prospera tu alma. just as your soul prospers. Dios nos diseñó God designed para que us tengamos buena salud so that we will have good health. y necesitamos al Espíritu Santo And we need the Holy para que Spirit nos revele to reveal to cuál es la us raíz de esa enfermedad. what is the root of de that ese sickness, problema. of that Y una problem. vez que lo encontremos, And once we find lo it, erradicamos de we nuestra vida. eradicate it from En our el nombre life. de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Amen. Eso es operar en el reino. This is to operate in the kingdom. Porque va a venir el temor, la incertidumbre. Because fear and uncertainty will Y no la come. podemos permitir. And we cannot allow it in our life. Cuando entonces entendemos When we understand cómo andar en el reino de how to Dios, walk in the kingdom of God, vamos a poder ir y sanar a otros. we will be able to go and heal others. Impondremos manos sobre los otros y ellos sanarán. And we will put our hands over the sick and they shall Eso heal. nos dice la Escritura. This is what Scripture tells us. Iremos a predicar las buenas nuevas de salvación. We will go preach the good news of salvation. Iremos contra toda fuerza del enemigo We will y go nada nos against all dañará. force of the enemy and nothing will harm us. Eso es operar en el reino. This is to operate in the kingdom. E ir en contra toda fuerza del To enemigo. go against all strength of the enemy. Puede dar temor, It can be fearful. pero también nos puede dar incomodidad. And it can bring Nos puede dar be uncomfortable for incomodidad. us. Pero el Señor quiere que para operar en el reino But God wants us for us to operate in the no kingdom. permitamos que eso nos traiga temor ni incomodidad, For us for not to bring fear or to be uncomfortable. sino que al contrario nos traiga gozo. But on the contrary, for it Nos to bring traiga us joy, emoción. to bring us emotion. Como discípulos vamos a ver maravillas As delante de nuestros disciples, we will ojos. see Amén. wonders before us. El otro día le pregunté a la hermana Leticia en Aposento Alto. The other day, I asked my sister Leticia Es on una Friday. tremenda mujer del Salvador, Dios la bendiga. She's an amazing woman from El Salvador. May God bless her. Ella es una mujer discípula tremenda. And she's a disciple of the Lord. Le digo, hermana, ¿y usted cómo está? And I asked her, sister, Me how dice, are you? excelente. And she says, Gloria a excellent. Dios. Glory to Le God. digo, ¿y qué pasó con ese cáncer? Me dice, para nada. And I asked her, how is the cancer Yo soy going? sana en el nombre de And she Jesús. tells me, I am healed Es in una the name mujer of guerrera. Jesus. She is a warrior. Gloria a Dios. Glory to God. Ella opera en el reino. She operates in the kingdom. Ella ora por toda su familia. Ella ora por toda su She familia. prays for all of her Por family, sus nietos, sus for her bisnietos, grandchildren, declarando her el reino great sobre grandchildren, ellos. declaring the No se kingdom cansa. over them. She does not Opera en el tire. reino. She Cree. operates in the kingdom and believes. Y uno la ve con ese vigor. And you see her with that life. Dice, pastor, yo nada de quimioterapia, esa cosa, no, eso no funciona. And she says, Pastor, the chemo, it doesn't work. ¿Por qué? Porque ha puesto toda su confianza Why? en el Because she Señor. has put all of her trust in the Porque no se ha Lord. dejado atemorizar. Because she has not been Opera en el controlled reino. by fear. She operates in the kingdom. Entonces, qué extraordinario. So how extraordinary. Porque cuando tenemos esa emoción y gozo, When we have that emotion and that podemos joy, predicarle a we'll be able to otros preach to con others, testimonio, give testimonies poder. with power, y saber que seremos testigos and know that we will be de lo witnesses que Él va a hacer con of what nosotros, He is going to do a in través us, de nosotros. through us. Amén. Amen. Debe ser ese gozo, Señor, It should be that joy, Lord, que yo voy a compartir tu that palabra I will share your word a mi familia, to my a mis family, vecinos, to my a mis neighbors, compañeros de trabajo, to my a donde coworkers, quiera que yo wherever vaya, I will go, y que yo voy con la convicción and that I will have the conviction de que va a haber una transformación en esas personas that there will be transformation in those y people, que nada me podrá detener, and that nothing will hold ni me siquiera el back, enemigo, not even the que va a enemy. ser incómodo, sí, It will be uncomfortable, yes. que van a haber momentos que voy a tener incertidumbre, There will sí, be moments where you have uncertainty, yes. pero nosotros sabemos But we know que el que está con that nosotros the es one that mayor is que el que with está us is greater en el mundo, than the amén. one that is in the El que world. está con The nosotros one es that más is with us is poderoso more powerful del que está allá afuera, than the one that is del enemigo outside, de las almas. than the enemy of the souls. Marcos 6, 8, 9. Mark 6, verse 8 and 9. Aquí los discípulos ya están operando en el reino. Here the disciples are working in the kingdom, are operating. Ellos habían aprendido la lección They had learned the lesson que Jesús le había dado una oportunidad de operar en el reino y les dio temor. that Jesus had given them the opportunity to operate in the kingdom, Pero and they ahora were Jesús los fearful. manda
Y les dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, And Jesus charged them to take nothing sino for their journey solamente bordón, except a ni staff. alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, No bread, no bag, no sino money. que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. But to wear sandals and not to put on two tunics. Qué extraordinario, How extraordinary. que los mandó solo con sandalias, But he sandalias y sent unas them pocas prendas. With sandals and a few clothing. Y yo decía, wow, Jesús mandó estos And I discípulos que said, fueran wow, a predicar el Jesus evangelio. sent out these disciples to preach the gospel. Y ellos se fueron gozosos a predicar el evangelio. And they went joyful to preach the gospel. Y en una oportunidad llegan y le dicen, Jesús, vimos a Satanás que caía del cielo. And in the moment they told Jesus, we saw Satan fall from heaven. Porque se determinaron a operar en el reino. Because they were determined to operate in the kingdom. Y ahí es cuando el Señor le dice, no se alegren porque los demonios se sujetan porque eso es dado a ustedes. And Jesus tells them, don't rejoice that the demons are subject, because that is our authority given to Sino you. gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la But vida. rejoice because your En el names are libro de los written in the cielos. book of Amén. heaven. Ahora yo decía, qué extraordinario porque en comparación de ellos, So I was saying in comparison to de them, los discípulos, to the disciples, nosotros tenemos mucho más que ellos. we have much more than they had. Amén. Amen. Ellos se fueron solo con sandalias y They left with una ropa de just vestir. sandals and just one outfit. Y yo decía, nosotros tenemos mucho más que los discípulos de ese And I tiempo. said to myself, we have so Amén. much than the disciples in this time. Y qué extraordinario porque fueron enviados sin nada de ellos, sino con la palabra y el poder de Dios. And how extraordinary, because they were just sent out with the power of God and the word. Y cuando nosotros nos atrevemos a operar en esa dimensión, And when we dare to believe, to operate in that dimensión, dimension, el Señor hace cosas extraordinarias. the Lord does extraordinary things. Cuando yo leía este texto, When I read this me text, recordé de estos muchachos que vinieron, ¿se acuerda el primer domingo del año? I was reminded of these men that came, Que vinieron de Jerusalén. that they came from Jerusalem the first Sunday of this month. No sé si lo compartieron ese día, pero ellos tienen ese tipo de testimonios. I can't remember if they shared it that Sunday, but they have those types of testimonies. De que a la edad que ellos tienen tan jóvenes, el Señor los mandó a Filipinas. That at a young age that they have, God sent them to the Y les dijo, Philippines. váyanse y allá les digo a dónde deben ir a predicar And el God evangelio. told them, go and I will tell you where to preach the gospel. Qué impresionante, How amazing. porque ellos obedecieron al Because they Señor. obeyed the Lord. Dijeron, si el Señor dijo, el Espíritu Santo, que vayamos a Filipinas a predicar, vamos a ir. Because they said, if the Lord told us to go to Philippines, we're Sin going to the saber Philippines, absolutamente a not dónde. knowing where to Pero go. cuando están allí en But when Filipinas, they're there el in the Señor les dice, Philippines, vayan a tal parque, The Lord directs vayan a them where tal to lugar. go. Y empezaron a predicar el And they evangelio. start to preach the gospel. Y el Señor inmediatamente empezó a hacer maravillas delante de And the ellos, Lord started to show them wonders, a hacer conexiones. to make connections. Y ellos inmediatamente se maravillaron de todo lo que el Señor estaba haciendo, And they immediately were amazed with everything the Lord was doing, que está haciendo hoy en día that con He is ellos. doing today with Por eso them. nos compartían que están ahora en Singapur, han visitado 85 países So estos muchachos, these men have Amén. visited 86 countries solo por creerle al Señor, just by believing the por Lord, operar en el reino, by operating in the kingdom, pero no solamente predicando el evangelio, but not only preaching the el gospel. Señor. Por eso es importante That's why it's important. decirle al Señor to cuál es tell mi the rol Lord, dentro del reino, what is my role in your kingdom? porque el rol que le dio el Señor a ellos Because es the role that God gave them levantar empresarios, to raise up businesses, inversionistas, investors, predicarles la palabra to preach the word to para them, que esos recursos del reino so those resources of the sirva para el kingdom evangelismo, will work for y de esos the recursos del reino resources of the kingdom, los invierten allí en Jerusalén para predicarle a aquellos que no conocen a Cristo. to invest to those that don't know Jesus Christ in ¿Se imagina Jerusalem. eso? Can you imagine this? Extraordinario. It's extraordinary. Que ellos entendieron que tenían mucho más que los discípulos. Ellos entendieron que Because they tenían más. understood that they had much los more discípulos. than the disciples. Entonces, qué extraordinario ser enviados sin nada, So how extraordinary that they were sent out with nothing, pero confiar en el poder del but Espíritu to Santo. trust in the power of the Amén. Holy Spirit. Amen. Por eso es tan importante el Espíritu That's why the Santo. Holy Spirit is so important. Y va a ser la única forma para ser enviados. And it will be the only way to be sent out. Porque a veces
queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Because many times we want things to be done in our own way. Pero es que cuando yo esté listo, It's when I'm ready, cuando cumpla los 35 when I'm años, 35. es que tengo que resolver unos contratos, I still have to finish some es que tengo contracts. que hacer esto, I still have to do es que this. creo que no es el tiempo. I just don't think it's a time. Cuando Dios dice, hay que hacerlo. But when God says Amén. it, we must do it. Hay que obedecer cuando Dios We dice. must obey when God tells us to. Y en este tiempo el Señor está In this llamándonos time, como discípulos. God is calling us as a operar en su disciples reino. to operate in His kingdom. Incómodos, sí. Incómodos, sí. Uncomfortable, yes. Aterrador también. It is fearful, yes. Porque es incómodo y aterrador. Because it can be uncomfortable. Llevar solamente unas sandalias y unas pocas prendas They just took sandals para, and one para compartir el tunic. evangelio. to share the gospel. ¿Ante quiénes? Before who? Ante reyes, Before ante kings. presidentes, Before presidents. ante viudas, Before widows. ante huérfanos, Before orphans. ante alguien que se identifique como la comunidad LGTB, Before anyone that identifies themselves with the LGBT ante community. transgenders, Any type. ante pobres, And poor. ante prostitutas, Prostitutes. ante hermanos y hermanas en Brothers Cristo. and sisters of Jesus Amén. Christ. Amen. A ellos son los que les vamos a To predicar all we will preach to la palabra de Dios. the word of God. ¿Por qué? Why? Porque el Padre quiere que todo el mundo sea salvo. Because the Father wants the En whole Cristo world to be Jesús. saved in Christ Jesus. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Gloria a Dios. Glory Operar to en el God. reino, To operate in the como kingdom. Pablo operaba en el reino. As Paul operated in the kingdom. Incómodo, sí, Uncomfortable, y yes. terrible también. And terrible as well. Encontramos en el libro de los Hechos We find in the book of Acts cómo allí encarcelan a Pablo y Silas. that Paul and Silas Injustamente los encarcelan. are imprisoned unjustly. Y dice que pusieron a Pablo y a Silas en lo más profundo de la cueva porque no habían cárceles en ese tiempo. And it says that they put Paul and Silas at the deepest part of the cave because there weren't prisons at that Y en el time. más fondo de la cueva era donde hacían sus necesidades todos los presos. And where at the end of the cave is where all the prisoners would, ¿Se imagina ese olor allá metidos estos dos if hombres? you can imagine all of that smell. Pero qué extraordinario porque Pablo operaba en el reino juntamente con Silas. But how extraordinary because God operated and Paul operated in the kingdom ¿Y qué with hicieron en esa Silas. incomodidad tan terrible? And it was a very uncomfortable moment. Empezaron a adorar al Señor. They started to worship God. Y adorar al Señor en esa incomodidad. And to worship God in Se that rompieron las moment, cadenas de todas las celdas. the chains were broken of all the prisons Y doors. ahí es donde el carcelero dijo, cuando vio esa maravilla, And when the jailer saw that wonder, dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? he tells them, "What must I do to be saved?" Amén. Amen. Y Pablo le respondió, And Paul responded, cree en el Señor Jesucristo y serás "Believe in the salvo Lord tú Jesus y Christ. toda tu casa. You and your whole Aleluya. house will be Una saved." salvación tan A grande. great salvation. Pero porque estaban operando en el poder del Espíritu Santo. But because they were operating in the power of the Holy Spirit. ¿Sabe que en el viaje que hicimos el año pasado a Ámsterdam, Do you know, in that last year when we were in our trip to Amsterdam, conocimos un pastor argentino que se llama Luciano Bonganera? Un pastor we argentino. met a Argentinian pastor. Y él tiene un ministerio que se llama Parlamento y Fe, He has a ministry called Parliament and Faith que se dedica a conectar a los políticos con la iglesia. that is dedicated to connect the politicians with the church. Y entonces es mostrando a los políticos que la iglesia, And it's showing the que a politicians través de la that, iglesia influimos en las comunidades positivamente. through the church we influence the community Que son positively. comunidades sanas, que That they are ayudamos healthy communities that we help en contra de la violencia, against violence, el aborto, against la abortion, promiscuidad, el adulterio, all types los of vicios. vices. Y eso ayuda porque levanta comunidades sanas. And this helps because it raises up healthy communities. Entonces él acerca a los políticos, So senadores, presidentes, He brings in politicians. concejales. Y entonces nos dice lo siguiente, han pasado cosas de este nivel. And he's told us that things have happened. No les predican la palabra,
that they don't preach the sino word, es a mostrarles lo valioso que es la iglesia en la comunidad. but how important the church is in the community. Pero él dice, en esos escenarios hemos encontrado lo siguiente, But he has told us that in those moments we have found the following. que se acerca algún senador, algún representante, alguna persona influyente That any type of person of influence comes to them. y le dicen, pastor, mire esto, tengo un problema con un hijo, con una hija. And tells them, Pastor, I have this problem with my Usted me children. puede ayudar con esa Could you situación, help me with o that con mi situation? matrimonio, o con un negocio mal que hice, me Or- puedo ir a la cárcel, Or with a type of situation that they tengo have. una investigación. I have an Y él dice, es investigation. impresionante que ellos se acercan porque ellos necesitan. And he said it's so interesting that they come close because they need. Porque ciertamente el Señor ha dejado un espacio en nosotros para que Cristo Jesús venga a estar en nosotros. Because Amén. God has left a space in us so Y that eso es Jesus para Christ can toda only la fill. humanidad. And that is for all humanity. Y el ministerio de él está cogiendo un revuelo o está afectando diferentes naciones. And his ministry is affecting different nations. Y me decía, pastor, vamos a ir a Boston. And he told me, Pastor, we need to go to Boston. Le dije, vamos a orar en el tiempo del Señor. Lo And I told hacemos. him we're going to pray in the Pero Lord's eso es time. operar en el reino, That is to operate in the sabiendo kingdom. que el Señor nunca nos falla. To know that God never Nunca fails nos us. abandona. He never Él abandons siempre us. está con He is nosotros. always with us. Y lo más importante, And the most que important el thing Señor pone las palabras adecuadas is en that nuestra the boca. Lord puts the right words in our mouth. Cuando nosotros operamos en el reino, le pedimos al Espíritu Santo que ponga las palabras adecuadas en nuestra boca When we operate in the kingdom, we ask the Holy Spirit to put the right words in our para mouth. invitar a esa persona a tomar un café To invite someone to go get some y coffee. para hablarle de Cristo And to Jesús, speak to them about Christ para orar Jesus. por sus To necesidades, pray over their needs. para acompañarla en esos To momentos. share with them Y in ahí those vemos cómo el moments. poder de Dios And we'll see viene how the power of y God levanta a comes esa persona. and raises that Y esa person. persona se convierte en hijo y en hija de Dios. And that person becomes a son Amén. or daughter of Christ, of Eso es God. operar en el reino It como is to discípulos. operate in the kingdom as disciples. Por eso la Escritura nos dice That's why Scripture tells que us somos real sacerdocio, that we are a Nación priesthood, santa. holy nation, pueblo adquirido por quién? chosen people by who? Por Dios, By God, para anunciar to las announce virtudes the virtues de aquel of que the nos one sacó de las tinieblas who raised a su from luz darkness admirable. into his A su admirable luz light. admirable. Ese es el poder de operar en el reino. That is the power of Y operating in the kingdom. necesitamos saber que cada uno tenemos ese poder. And we need to know that each of us have that power. Y hermanos, ese es el poder del Espíritu And Santo en brothers, the nosotros. power of the Holy Spirit in us. Lo que pasa es que como los discípulos What no lo happens vemos, is that los discípulos al inicio no operaban en el reino. The disciples weren't operating in the kingdom. Pero hoy nosotros tenemos al Padre, al But Hijo y al today we have Espíritu the Santo Father, the Son, and the Holy para que Spirit. no tengamos temor So we will not be y fearful. podamos ir a hablarle a las And we'll multitudes. be able to speak to multitudes. Incómodos, sí. Uncomfortable, yes. Terribles, sí. Terrible, yes. Pero con el perfecto amor de But with Dios, the perfect love of lo vamos Christ, a lograr. we'll Amén. be able to achieve it. eso es un énfasis importante en nuestra It's iglesia. important emphasis in our church. Ayer tuvimos una reunión extraordinaria con Yesterday el we had an liderazgo. extraordinary meeting with Fue our nuestra leadership team reunión para nuestro plan anual. for our annual plan. Bendecimos la vida del hermano Efraín que nos hizo un almuerzo espectacular. We blessed our brother Ephraim who cooked us an amazing lunch. Fue un banquete para reyes, un It was a pescado king's delicioso. banquet, Gracias, a hermano. very tasty fish. Thank you, brother. Pero algo que podíamos recibir de parte del Espíritu Santo Something that we could receive from the Holy es Spirit que a partir del mes de febrero is that starting from the month of viene lo que February, va a ser el establecimiento del hacer discípulos it's the establishment of making disciples para todo tipo de personas, for all types of people, empresarios, businessmen, familias. families. Va a venir algo extraordinario, Something hermanos. extraordinary is coming, Y el brothers and plan para sisters. este año And the 2026 plan for está extraordinario. 2026 is Amén. extraordinary. Amen. Por acá hay un equipo de líderes que están recibiendo el Espíritu There's a team of Estrategias, leaders that are receiving líderes. from the Lord para juntamente con ustedes operar en el reino. so that with you we can operate in the Pero kingdom. nosotros solos no lo podemos hacer. But we can't do it on our own. Necesitamos de cada uno de ustedes. We need each of you Porque cada uno de ustedes es importante en el because reino. each of
you is important in con the sus kingdom, hijos, with your con los hijos children, de sus hijos, with the children of your children, familias empoderadas families por el Espíritu empowered Santo de by the Dios, Holy Spirit of God. y que nosotros le preguntemos al Señor, And for us to ask ¿cuál the es mi Lord, rol what is my en role el reino de Dios? in the kingdom of God? Porque yo soy un discípulo Because I am a disciple. y los discípulos operamos en el reino de And Dios. the disciples Amén. operate in the kingdom of God. ¿Cuántos desean Amen. operar en el reino de Dios? How many of us desire to operate in the kingdom of Porque God? eso es lo más valioso que tenemos Because it's the como most hijos de Dios. valuable we think Operar we en su have as reino children of God es to operate operar en in the él, kingdom, to aunque operate in sintamos Him. temor. Although we might be afraid. Primera de Juan 4:18. 1 John chapter 4 verse 18. En el amor no hay temor, There is no fear in sino love. que el perfecto amor But echa fuera el temor, Perfect love casts out fear. porque el temor involucra castigo. For fear has to do with Y el que punishment. teme no es hecho perfecto en el And amor. whoever fears has not been perfected in love. El reino de Dios se ha acercado, hermanos. The Amén. kingdom of God is near. Y necesitamos como Josué, And we need, like con Joseph, determinación, entrar with determination to a enter, conquistar todo lo que el Señor, to conquer tiene para all nosotros. that God has for us, a compartir la palabra del Señor. to share the word of the Lord. ¿A quién le vamos a temer? Who shall A we los fear? poderosos, The powerful ones? al dinero, Money? a los que patrocinan el caos. Those that La sponsor destrucción. chaos, Le destruction? vamos a tener miedo a la mentira, Are we going to be al afraid odio, of a lies, la of hate? división. No, No, we're not. solo le tememos al Señor. We only fear the Lord. Pero es un temor que no es que Dios me va a castigar. But it's not a fear that God is going to punish me. La palabra nos enseña que el The word principio de la teaches us sabiduría that the beginning of wisdom es el temor a Jehová. is the fear of the Lord. Es esa consagración al It's Señor. that consecration to Es the esa Lord. comunión constante con el It's that Señor. constant communion with the Y de Lord. esa manera podemos ver todo lo que el Señor In tiene that delante moment, de we'll be able nuestra to see vida. all that God has before us. Porque si tememos a ir a compartir las buenas nuevas de salvación, Because if we fear sharing the good news of salvation, hermanos, también deberíamos experimentar el remordimiento del dolor profundo de no dar ese pequeño paso de fe. that we Amén. experiment that regret of not taking that step of faith. Porque Dios nos envía Because God sends us. y vienen tal vez las excusas o el temor, Maybe excuses rise or fear. pero también nos debería dar ese remordimiento But we should also feel that de dar ese paso, remorse de ser enviados a predicar su palabra, of being sent to preach His word. porque es el Dios todopoderoso que nos llama. Because it's the all-powerful God Operar that en su calls reino. us to operate in His Entonces nos kingdom. debería dar también temor de eso. It should also give us fear, O tal vez lamentarnos por no tomar su yugo fácil. or to lament to not take His easy yoke. Porque el Señor dice, tomad mi yugo que es fácil y Because the ligero. Lord says, take my yoke Y that dame is toda easy esa and carga light, tuya tan pesada. and give me that Amén. heavy burden. Amen. También deberíamos lamentarnos We de should eso. also lament of this. Lo que muchos dicen que es una gran responsabilidad. What many say is a great responsibility. Es el mayor privilegio y honor que tenemos como hijos de It's the Dios. greatest privilege that we have of ¿Cuántos children of dicen God. amén? How many say amen? Porque es conocerle más a Él Because it's to know Him more y continuar manifestando su gloria and to continue manifesting His a un glory mundo entenebrecido y to a caído. world that is fallen and darkened, Para que todos los que puedan oír, oigan. so Y that todos all los that que can puedan hear ver, and all vean. that can see, Que se les caigan esas vendas de that los for those ojos. blindfolds to fall, Corazones endurecidos. those hearts that have been hardened, Pero que por medio de nuestra evangelismo, nuestras but palabras, through our gospel, through ellos puedan entrar a la salvación that salvation will enter y no vayan a un lugar de oscuridad and will que not no go está to a reservado para darkened nosotros place los humanos, that is not reserved for us, sino solo para Satanás y sus but only demonios, for Satan and his demons, y para regocijarnos también, and to celebrate as porque well. cuando nosotros somos enviados Because when we are sent y out vamos con gozo and we go with y nos joy regocijamos, and we are las rejoiced, huestes celestiales the celestial cielos se beings in regocijan heaven también. rejoice Hay as gozo. well. There is joy. Por eso dice que en los cielos hay fiesta y gozo. That's why it says in heaven Por there un is pecador joy que se and arrepiente. celebration for a Amén. sinner that repents. Amen. Entonces eso nos debe de apasionar, So this should make us passionate que cuando operamos en el reino como discípulos that when we operate in the kingdom as y disciples tomamos nuestro llamado de parte de and we Dios take our call from the a Lord compartir el evangelio, to share the gospel, hay gozo en los cielos. there is joy Mi in Padre heaven. se goza My Father porque van a rejoices ver los tiempos de luz en tiempos que no hay esperanza. because
times of light will be shown in hopeless Vamos a times. encontrar personas como la samaritana, We will find people like the Samaritan que woman tiene una vida de vacío tremendo that have a life full of voids, y va a recibir esa agua viva de parte and will de receive Jesús. that living water from Jesus. Amen. Esto es operar en el reino, This is to operate in the que no kingdom, tenemos temor a la oscuridad, that we are not afraid of the ni a darkness todas las legiones del reino caído, or of any legions of the tenemos temor a fallen nada de eso. kingdom. We're ni not a afraid of maldiciones, it, or ni a of las curses, artimañas, or of the ni a la work. traición, ni a la and the ofensa. or A nada treason. le tenemos temor, We're not afraid of ¿Por qué? anything. Why? porque estamos empoderados por el Because Espíritu we de are Dios. empowered by the Spirit of Porque God. tenemos una confianza en el Señor, Because we have a trust in the Lord. de que el que empezó la buena obra en That the one that nosotros started the good la va a work in terminar. us will Amén. finish it. Y Amen. porque yo corro la carrera And because I run the race con convicción, with conviction, con fe. with faith. Amén. Amen. No corro la carrera a medias, I don't run the sino race que yo busco completarla completamente. to end it in the middle, but I seek to finish it Y, completely. y en mi obediencia voy a ver la transformación de miles y miles de personas. And in my obedience, I will see the transformation of thousands of people. Y vamos a ver algo que vemos en el Padre Nuestro, And we're going to see something that we see in Our Father que nos dice: venga tu reino that says, your kingdom come, y hágase tu voluntad your will aquí be done y here on ahora earth como en el cielo. as it is in heaven. Aquí y ahora como en el cielo. As it is in heaven. Eso es operar en el It's reino. to operate in the Pero de kingdom. nuevo, pidámosle al Espíritu Santo: But again, let us ask the Holy Spirit, ¿cuál es mi rol dentro del reino? what is my role in the kingdom? Yo quiero ser enviado. I want to be sent Y que out. le digamos: sí, Señor, envíame a mí. And to say, yes, Lord, send me. Lo mismo que Isaías dijo, Just as Isaiah said, cuando el Padre dijo: ¿a quién enviaremos? when the Lord was asking, who shall we Isaías send? dijo: envíame a mí, Señor. Isaiah said, Lord, Es send un llamado a me. operar en el reino. It is a call to operate in the Cuando kingdom. operamos en el reino vemos cosas extraordinarias. When we operate in the kingdom, we will see Porque extraordinary cuando things. operamos en el reino Because vamos when we a dar operate in the de kingdom, we lo que will nosotros give tenemos. of what we have. Cuando Pedro y Juan van a la hora tercera al templo When Peter and John are going to the temple, y allí está un limosnero pidiendo obviamente limosnas, and there was a beggar asking, y él les pide a ellos, y Pedro, ¿qué dice? and the beggar asked them, and what does Peter tell No him? tengo plata ni oro, I don't have silver or gold, pero lo que tengo but what I te doy. have, I give. Lo toma de la mano He takes him y by le his dice: hand and levántate tells en el him, nombre arise del Señor in the name Jesucristo. of Jesus Y Christ. dice la Escritura And scripture que a says esa misma hora that at that same se hour, le enderezaron las piernas, his legs were y straight, este paralítico comenzó a saltar and this a gozarse. y a this, gozarse, this man y rejoiced, todos se gozaron, and they were all rejoicing, menos los religiosos, except the religious, menos los que no aceptaban el llamado, except those that weren't accepting los of que the ponían call, excusas, except those that were porque putting ellos no excuses entendieron el rol, because they didn't understand their ellos no role. entendieron el llamado, They didn't understand the call. y por eso no podían operar en el This is reino. why they couldn't operate in Amén. the kingdom. Amen. Por eso nosotros damos de lo So que this is tenemos. why we give of what we have. ¿Y qué tenemos? And what do we have? El poder del Espíritu The Santo, power of the Holy el Spirit, gozo del the Espíritu, joy of the Spirit, para ir sin temor to go a without operar en el fear, reino. to Y operate in esos the son los grandes kingdom. beneficios, It's one of hermanos. the greatest blessings. Pero el mayor gozo And the es greatest ver joy personas cambiadas. is to see people Yo who creo are que uno de los changed. mayores milagros When the greatest es ver miracles cuando una persona se convierte a Jesús. is to see when someone converts to Es cuando una Jesus. persona deja su vida de pecado. When someone leaves their life of sin. Y cuando antes tenía un rostro que estaba desfigurado por el pecado. And when they had a face that was disfigured Porque by había sin, amargura, había because there was bitterness, frustración, there was había frustration, there soledad. was loneliness. Ahora, por causa de entregar su vida a But Cristo now because Jesús, of giving their life to Christ, su rostro está hermoseado. their life Amén. their face Puede is ver la made persona del beautiful. lado. So look at the person next to Esa you. persona está hermoseada That person is por el made evangelio beautiful de by the Cristo gospel Jesús, of Christ porque Él nos Jesus. hermosea. Because he makes us beautiful. Va a haber personas que le preguntan: ¿y cuál es tu edad? There are people who will ask you, how old are you? Y tú le dices, por decir algo, 50. And you'll say, for example, Le va a I'm decir: 50. no, And like, imposible. I can't believe Tú it. no tienes esa That you edad. don't look like you're Tú 50. pareces como de 40. You look like you're Y 40. tú, güey, tú dices: ay, está bien, sí. Pero es real. And it's true. Es que el Señor ha restaurado Jesus restores.
Porque la salvación restaura. Because salvation La restores. salvación sana. Salvation Y nos heals. hermosea. And it makes us beautiful. Amén. Amen. Como también usted encuentra otras personas que no han recibido los beneficios de la salvación. Usted conoce personas que no han recibido los beneficios de la Do you know salvación. people who haven't received the benefits of salvation? Y tú le preguntas, ¿y qué edad tienes? And you ask them, how old are they? Y te dice 50. And they say 50. Y usted por respeto pues abre los ojos, pero dice, parece como de 65. And you don't say it out loud, but you think to yourself, she looks 65. Increíble. ¿Les It's ha incredible. pasado? Has that happened to you before? Persona 50, pero ¿qué le pasó? They might be 50, but you're thinking, what happened to them? El pecado Sin ha traído todo eso. brings all Pero of si esa this. persona que parece de 65 But if that person is entrega su vida a Cristo 65, Jesús, looks 65, el gives their Señor life to empieza a Christ, restaurar the todos Lord esos años, starts esos to años, restore all of esos those años. years. Entonces ahí veremos el milagro, So we see the miracle, la maravilla the wonder de operar en el of reino. operating in the De kingdom. lo que yo tengo, Of eso what I doy. have, I will give. Y el Señor nos llama en este tiempo And a the eso, Lord calls us in this time a que of demos, this, nos for us demos to give, completamente, to give ourselves que operemos en el completely, reino de to Dios operate in the con kingdom of God, convicción, with conviction, sin temor. without fear. Empecemos esa escritura del cojo, que Juan toma al cojo y lo hace parar. For us to take the scripture of the beggar, Empecemos a aplicarla en nosotros. to apply that to our life. Yo la estoy practicando en mí mismo primero. I am applying it to my own life. Yo estoy trabajando en este hombro I'm working on this que me ha estado shoulder doliendo. that has been hurting a lot. Y en el nombre de Cristo In the Jesús, name of Christ Jesus, yo quebranto, I break ato and I y echo bind. fuera I cast toda out opresión que hay en all mi hombro. oppression that is over my shoulder. En el nombre de Jesús, In the name of le Jesus, ordeno and a I esa order inflamación that que inflammation cesa en to el nombre de cease Jesús. in the name of Me deja esa Jesus. inflamación That inflammation ahora will en el leave nombre de Jesús, in the name of porque Jesus, tú me diseñaste because you designed me con un diseño perfecto with a en perfect el vientre de design mi madre. in the womb of Y my hoy le mother. ordeno And today a I mis tejidos order musculares, all of my a mis muscular músculos, tendons, a mis ligamentos, all of my que ligaments entran en el orden that divino, enter en into el nombre de divine Jesús, order in the name of Jesus. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. porque ya lo hice con mi oído, Because I que said me it with my, despertó a la madrugada con un olor brutal. I did it with my ear earlier this week. Y siempre iba la amoxicilina de 500. That I had a lot of pain and I would just take medicine. Y dije, venga aquí, no, tenemos que predicar sanidad, And I said, no, I have to preach healing. pero tengo que pasar por mí mismo But it has to go through me para first comprobarlo. to test it. Y sabe que empecé a atar y desatar And I en mi started oído, to bind and to loosen in my ear. y se me quitó el dolor en el And all oído. pain left. Ese dolor en mi oído me daba por lo menos cada 6 o 5 meses. That pain in my ear would last 6 to Y 5 por months. eso yo mantenía mi amoxicilina ahí cerquita. And I always had some type of medicine close Porque by. empiezo no a depender de todos los fármacos. Perdón? Empiezo no a depender de la medicina Because tanto. we start to depend on Que es medication. buena. And it is Porque hay good momentos que because there are moments necesitamos that we trabajarla. need to work with it. Pero nuestro primer acto debe ser But our first step must be buscar anclarnos a la palabra del to Señor. anchor ourselves to the Word of Que God. nosotros tenemos las llaves del That we reino. have the keys of para the atar kingdom y desatar. to bind and to loosen. Y empecémoslo con pequeñas cosas. And let us start with small Y vamos things. a ver delante de nuestros And we will ojos. see before our Cuando eyes nosotros oremos por nuestros when we familiares. pray for our families. Por tal vez un familiar que esté enfermo. A family member that is sick. Y tú vas allá al hospital. And you go to the hospital impones las manos and y you put your empiezas a orar hands por over esa them and you persona start to pray for that en su person casa, in their con house convicción, con with conviction, with fe, en faith, el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amen. Y ahí vamos a ver las maravillas. And we will see the wonders. Interesante que Jesús cuando sanaba Interestingly, that Jesus, when he healed, le decía a las he would personas, tell people, tu fe te ha sanado. your faith has healed Amén. you. Tu Amen. fe te ha sanado. Your faith has healed Porque you. recibían la salvación. Because they receive Y la salvation. salvación trae And the salvation sanidad. brings healing. Cuando hay personas enfermas que no When there conocen, are people that are sick that los do not beneficios know de the salvación, benefits of por eso es salvation, importante that's why it's so predicarles el important evangelio. to preach the gospel. Porque cuando reciben el evangelio, Because when they receive the empieza el gospel, proceso de sanidad. the process of healing starts. Cuando no hay sanidad,
automática en la salvación, when there is not automatic healing in salvation, necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo we need, with the help of the Holy Spirit, empezar a buscar la raíz de ese problema. to start to look for the root of that problem. Amén. Amen. Para que con las llaves del reino So with the keys of the kingdom, atamos y desatamos. we bind and we Y loosen. desatamos vida y vida en We abundancia. loosen life En and el life nombre in de abundance Jesús. in Christ Amén. Jesus. ¿Cuántos lo creen? Amen. How many believe ¿Cuántos this? van a operar en el reino a How many partir will de hoy? operate in the ¿Cuántos van kingdom? a operar como discípulos? How many will operate as Los discípulos disciples? comenzaron a The disciples operar en el reino. Start to operate in Ellos the aprendieron la kingdom. lección, They learned their lesson. fallaron, They failed pero once, siguieron but they kept hasta on que llegaron going al aposento alto. till they reached the upper room. Y allí eso fue lo que cambió la historia de la humanidad. And this is where the story of humanity, Por ellos operar en el reino for them to operate in the kingdom, es que hoy nosotros estamos aquí. is that today we are Amén. here today. Y el Señor Amen. nos llama en este Now año, God calls us that this year, a partir de febrero, starting va a February, venir un programa poderoso y hermoso there will be a special, powerful program que nos va a ayudar más a operar that en el will reino. help us operate even En el more nombre de Cristo Jesús. in the name of Christ ¿Qué tal si Jesus. nos ponemos sobre So let nuestros us pies? rise on our feet. Vamos a orar, We're going to vamos pray. a tomar la Santa We're Cena. going to take the Lord's Supper. Y cuando tomamos la Cena del And Señor, when we take this Lord's Supper, el tercer domingo, the third Sunday, es porque nos examinamos nosotros it's mismos. because we examine ourselves. Fíjense, el primer domingo de cada mes The first Sunday of every month, celebramos la Santa Cena we celebrate the Lord's y Supper. bendecimos todas las familias. And we bless all the Los niños families. participan. The children El primer participate. domingo de cada mes es muy importante The first Sunday of every month is que very invites important familias for you to invite para que families vengan a la salvación. so that they will reach Porque ese día hay salvation. una palabra profética. Ese día hay una palabra And profética. that day is a prophetic word. Y cubrimos a las familias con nuestra oración. And we cover the families with our prayer. Pero en un día como hoy, el tercer domingo, But in a day like this, on the third Sunday, lo que hacemos es que nos examinamos what we do is we examine ourselves para entender los to beneficios de la cena del understand Señor. the benefits of the Lord's Supper. Porque si no lo hacemos correctamente, Because if we don't do it the right way, pueden venir enfermedades. sicknesses could come. Por eso es tan importante That's why tomarla hoy it is important to take it con today ese conocimiento. with that knowledge. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Look what the word of the Lord tells us. 1 Corintios 11:27. 1 Corinthians 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra apostólica? What does this apostolic word tell us? Que nosotros acudimos aquí a la cena del Señor That we come to the Lord's Supper en agradecimiento por el sacrificio del Señor Jesucristo, in gratefulness for the sacrifice of the Lord Jesus pero Christ. con el entendimiento que nosotros nos examinamos, But with the understanding that we examine ourselves, que nosotros tenemos una vida consagrada al Señor como discípulos, that we have a life that is consecrated que as nosotros no tenemos disciples, ninguna puerta abierta al that pecado, we don't have any door open to sin. y que si hubiese alguna puerta abierta, And if there is any door open to sin, tal vez por mentira, because of lying, tal vez por falta de perdón, because of lack of tal vez por forgiveness, murmuración, because of gossip, una de las situaciones que más atrae la enfermedad one of the situations that most brings es la sickness ofensa, is la the falta de offense, perdón. the lack of forgiveness. Por eso es tan importante que nosotros, That's why it's so como important dice for el Padre all nuestro, of us, like our Father que says, perdonemos las ofensas a for otros, us to give others así como Él nos ha perdonado a as nosotros. He has forgiven us. Entonces venimos con esa mentalidad de So we reino come with that mentality of kingdom por su perdón y misericordia, by His forgiveness and mercy para que seamos restaurados to be restored
de todo pecado. of all sin. Ese es, nos examinamos nosotros. We examine ourselves. Lo que sucedía en la iglesia de Corinto en ese tiempo What happened in the church of Corinthians es in que that time los hermanos de Corinto no se examinaban is that the brothers in Corinthians wouldn't examine themselves. y venían y tomaban la cena And they indignamente. would come take the Lord's Supper undignified. Y en ese tiempo And in that time, sucedía que muchos entraban en enfermedad many times in that time they would get sick porque no lo hacían de manera because correcta. they wouldn't do it in the Y right way. aún muchos murieron. And many died. Entonces, con ese conocimiento So nosotros with that venimos a la cena knowledge, del we come Señor to the Lord's Supper, examinándonos primero. examining ourselves Por eso first. en este momento So in this examinémonos. morning, let us examine Amén. ourselves. Entremos en este momento de oración. Let us pray together. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of queremos Jesus, operar en el we reino. want to operate in the kingdom. Somos discípulos tuyos. We are your disciples. Somos discípulas tuyas, Señor. Y oramos en el nombre de Cristo And we Jesús. pray in the name of Jesus Christ. Examina nuestro corazón Examine our hearts y ve si en él hay camino de perversidad. and look if there's a path of perversion in Porque yo it. quiero ser guiado Because I want to be en el guided camino eterno. by the eternal path. Perdóname, Señor, Forgive me, porque Lord. ciertamente he pecado, Because certainly I have sinned. porque he hecho cosas indebidas. Because I have done things Me he that are dejado not llevar right. por el temor. I have let myself go Me he dejado because llevar of por la sin. ira. I have let myself go because of wrath. Tu palabra nos enseña: Your word teaches us airaos, pero no pequéis. to be angry but to not No se sin. ponga el sol sobre vuestro enojo. Let the sun not fall over your Y yo he anger. fallado ahí. And I have fallen in that Pero hoy me area. pongo a cuentas But contigo. today I Hoy perdono a los que me ofenden. forgive those that offend me. Hoy perdono toda falta, Forgive all toda ofensa. faults, all Porque offense. entiendo que el enemigo Because I understand quiere the usar la enemy ofensa wants to use como un offense anzuelo. as an Pero hoy no anchor. voy a caer en la trampa. But I will not fall into the trap Hoy today. yo perdono, I Señor. forgive today. Pero también perdona mis But transgresiones. also forgive my Perdóname transgressions. porque he dicho alguna mentira. Forgive me because I have Perdóname told a porque he lie. murmurado. Forgive me because porque I he have juzgado. gossiped, because I have judged. Perdóname porque he mirado cosas que no debía ver. Forgive me because I've seen things I shouldn't see. Perdóname porque muchas veces el pecado busca llamarme. Forgive me because many times Hoy sin vengo tries en to call me. restauración. I come in restoration. Perdóname, Señor. Forgive me, Hoy me Lord. arrepiento Today I repent porque el reino tuyo se ha acercado because your kingdom has y porque tú come. me llamas a operar en el Because reino. you call me to como un operate in the discípulo. kingdom as a disciple. Gracias, Señor, Thank you, por tu Lord, misericordia. for your mercy. Gracias por entregar tu cuerpo. Thank you for giving your Gracias body. porque por tus llagas Thank you because yo your soy wounds sanado. I am Y hoy me healed. declaro sano. Today I declare sana, myself en el healed nombre in poderoso the de name Cristo and Jesús. powerful name of Jesus Yo Christ. quito de en medio de mi vida And today I y take del from my medio de mi life hogar and from my home toda acta de decreto all act of que el decree enemigo y las maldiciones that the enemy and han querido curses traer sobre mi vida. have tried to bring Porque over my escrito life. está Because it is que tú written llevaste toda acta de that you decreto took all y la decree clavaste and you en la nailed cruz del it on the Calvario. cross of En Calvary. el nombre de In Cristo the name of Jesús. Jesus Christ. Amén y amén. Amen and amen. Amén, hermanos, pueden pasar por el So centro, brothers and sisters, you can come tomar to el the pan, middle, take the bread, tomar el jugo, take the juice, los elementos que the elements simbolizan that la symbolize sangre the blood y el cuerpo de and the Cristo. body of Christ Tomémoslos Jesus. Let us take y it nos esperamos todos para tomarlo. and we will take it Gracias, together. Señor. Y Thank darle you, gracias Lord. al Señor. And give por thanks tu to the sanidad. Lord for your Darle healing, gracias al Give Señor thanks to the por Lord tu sanidad mental. for your mental Dale healing. gracias al Give Señor thanks to the Lord porque ya no tienes temor. for you are no longer Porque fearful. ya no eres esclavo You del are no temor. longer slave Dale of fear. gracias al Señor Give thanks to the porque Lord tú eres un colaborador de because you Dios. are a co-worker Porque of tú God. eres hijo hija de Because Dios. you are a son and Con daughter of God. agradecimiento, With Con gratefulness, gozo with nos joy, acercamos a la mesa we draw near to the table, agradecidos grateful por el sacrificio for de the Jesús sacrifice of Jesus. porque somos hermoseados, Because we are made beautiful. porque somos restaurados, Because we are restored. porque los mejores años de nuestra vida Because the best years of our están life delante de nosotros. are before us. Gracias, Cristo. Thank you, Christ. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre, Thank you, por lo Father, que tú estás haciendo for what hoy. you are doing today. Gracias. Thank you. Gracias. Hoy tomamos la cena del Señor Today we take the Lord's con Supper acción de in gracias. thankfulness. Y la palabra apostólica nos enseña, porque yo recibí del Señor And the lo que apostolic también word teaches us, I received from the os he Lord enseñado, what I also taught que you, el Señor Jesús, that the Lord Jesus, la noche que fue entregado, the day that tomó he was pan
Y given, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: he took the bread and tomad, broke comed, it. esto es mi cuerpo, This is my que body, por vosotros es which is partido. for you, Haced broken for esto you. en memoria de mí. Do this in remembrance of me. Jesucristo, Lord Jesus Christ. Hoy hacemos memoria de tu sacrificio. Today we make Y memory te damos of your gracias sacrifice and we porque give you tu thanks cuerpo fue molido because your body en rescate was por nuestras broken vidas. in rescue of our Padre, lives. gracias por Father, darnos a Jesús, thank you for giving por us Jesus, entregarlo en esa for cruz. giving him Gracias, on the cross, porque él sabía el rol que tenía que because he knew desempeñar the role that he y had lo to do, cumplió and he completamente. fulfilled it Hoy completely. nosotros te decimos, Today we tell you, nosotros lo cumpliremos we will también. fulfill it as well. Nosotros iremos a las We will naciones. go to the nations. Así como estos muchachos han ido a 85 As países, these men have gone to nosotros 86 también countries, iremos. we will go as pero well. empezaremos con nuestro vecindario. We will start with our Primeramente neighborhood. con nuestros We will vecinos, start with our con el neighbors, círculo que tenemos with alrededor. the circle that we have around Gracias, us. Cristo. Thank you, Christ. Comamos el pan, Let us hermanos. eat the bread. Asimismo, tomó también la copa, In the same way, he después took de the haber cup cenado, diciendo: after supper, saying, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This cup is a new covenant in my Haced blood. esto todas las veces que la bebieres en memoria de Do mí. this as often as you drink it in remembrance of me. Gracias por tu sangre derramada, Señor. Thank you for your blood that was Porque poured esta out. sangre Because this tenemos blood, redención, we have redemption, cobertura de pecados. covering of Gracias sin. porque hoy nos limpias. Thank you because you Hoy clean us today. declaramos We el declare poder de la sangre de the Cristo power Jesús of the blood of sobre Jesus nuestras Christ vidas. over our lives. Porque la sangre tuya Because your tiene blood poder. has power. Gracias, Cristo, por tu Thank you, sangre. Christ Jesus, for your Bebamos blood. la copa, hermanos. Let us drink the cup. Así, todas las veces que comemos este pan For as often as you eat y this bread bebemos esta and copa, drink the cup, la muerte del you Señor anunciamos proclaim the Lord's hasta death que Él venga. until He Y comes. Cristo viene. And Christ Y is viene coming. pronto. He is coming Y por soon. eso, gloria a Dios. So glory to Gloria a God. Dios. Él viene. Glory to Él come. viene. He is coming. Te decimos, And ven. we tell you, Tu novia te Lord, dice, ven. come. Your Ven, bride Cristo. tells you, Y come. por eso Come, necesitamos Christ. aún más en este That's tiempo why we need more than operar ever en el to reino de operate Dios. in the kingdom of Que God. cuando salgamos por esas puertas, And when we leave these doors, salgamos con gozo let us leave with y con joy expectativa. and with Y le expectation digamos, Señor, to say, Lord, ponme personas put people in para my path predicarle la to palabra. preach to. Llena mi boca. Fill my Pon mouth las palabras adecuadas with the right words. en mi trabajo, In my work, alrededor mío, around donde me, quiera que vaya. wherever I will Yo quiero go. ser un instrumento I want to be an instrument de poder, of de power, bendición. of blessing. No tengo ni plata, I don't have money. ni recursos, I don't have ni resources oro, or ni gold economía, or economy. pero tengo el recurso más valioso But I have the most que se valuable llamas tú, mi resource Señor. that is you, Tú eres el Lord. bien más grande. Tú eres mi bien más You're grande my greatest que wealth tengo en mi vida. that I have in my Y con life. eso es más que And it suficiente. is more than enough. Hoy yo tomo la decisión Today I make the decision de ser un discípulo. to be a disciple. Pero aparte de eso, haré discípulos But apart from this, I will Porque do todos make aquellos disciples, because all those que vengan a salvación that se salvation convertirán en comes to discípulos de will Jesucristo become para gloria de disciples su of nombre. Christ Jesus Para for the gloria de glory su of nombre. His name. En Cristo In Jesús. Christ Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. El altar está abierto. The altar is open. Si alguna persona If any person tiene alguna necesidad en has su a vida, need in their life, mientras que adoramos al while we Señor, worship the Lord, ven aquí al frente. come to the front. Queremos orar por tu We want to vida. pray over your Como life. discípulos, As disciples, queremos declarar una we want to palabra. declare a Como word. el viernes en Aposento As Alto, Friday we did, creyendo que el Señor believing that the trae un Lord tiempo mayor para tu brings a vida. greater time for Que your puedas venir life. con fe You will come in en cualquier faith. situación que estés Any atravesando. situation that you are Porque going son through. tiempos de convicción, Because it is time of de conviction, creer en la palabra of del Señor. believing in the word Que of el the Señor Lord. llama las cosas The que no Lord son calls those como things si that are fueran. not as if they were. Hemos estado hablando las cosas que son, We are speaking those things that las are, cosas que vemos, the things that we see. y decimos las cosas como las vemos. And we see things Pero as no we nos hemos see. atrevido But we haven't dared to decir believe, to que say esas cosas que son things that are no son,
Porque el won't Señor be. tiene poder para transformar Because las the Lord cosas. has Amén. power to Para transformar la transform, muerte en to vida. transform life Para into transformar la death, enfermedad en to salud. transform sickness Para into health, transformar to corazones. transform Corazones tristes. hearts that are En corazones saddened, de gozo. to hearts that Para are transformar un joyful, cáncer. to transform Para cancer, transformar problemas cardíacos to del corazón. transform Por cardiac eso Jesús decía, issues. tu So what fe Jesus says, te ha said, sanado. your faith Tu has fe healed te you. ha salvado. Your faith Es tu has fe. saved you. Cuando ponemos It la is your fe en el faith. Señor y cuando tu When we fe put our faith y in mi the fe Lord en Cristo Jesús and se our unen, faith in Christ vemos Jesus milagros, unites. sanidades y prodigios We en el see nombre wonders poderoso de and Cristo signs in the Jesús. powerful Así name de que el altar está of Christ abierto. Jesus. So the altar Porque is para el open. que cree, Because for those that todo le believe, es posible. all is Todo le es possible. posible. All is Eso es possible. operar en el reino. This is to operate En in the el reino kingdom, de Dios. in the kingdom of Ya no God. estamos en las tinieblas. We are no longer in Operamos en el reino darkness. de Dios We operate in the para kingdom gloria of y honra God del for Padre the que está en glory los of His cielos. name that is in heaven. Aleluya. Gloria a Hallelujah. Dios. Glory to Gloria a God. Dios. Glory to God.